Señoría, como ustedes gobiernan con el Partido Popular, si convencen al Partido Popular, estoy convencido de que podremos convalidar ese Real Decreto. Choque frontal y sin anestesia. Junts entró en la comisión con el cuchillo entre los dientes y un objetivo nítido: retratar a Sánchez como Houdini de la política, un escapista que no responde y que esquiva el cumplimiento del acuerdo de Bruselas. Hubo de todo: el reproche por no poder usar catalán en el Senado, las bolsas de efectivo en Ferraz, el pondría usted las manos en el fuego por el PSOE, el campechanismo de Ábalos y Koldo, el caos de Rodalies y el término bomba, laufare. Sánchez se aferró a su mantra: gobierno más limpio, trazabilidad del dinero y comparaciones con el PP. Pero la batería de preguntas de Junts fue a la yugular: ¿hay o no hay corrupción en Ferraz? He insistido, especialmente a los miembros del Gobierno de Canarias en el pasado mandato, que no olvidemos fue la comunidad autónoma donde con diferencia más facturó la trama que aquí se investiga, aunque en Canarias tenemos nuestra particular comisión de investigación con hechos más graves que los que aquí se investigan, no solo posibles comisiones o tráficos de influencias, sino la desaparición integral de 4 millones de euros por unas mascarillas que nunca aparecieron. Y aunque algunos traten de desviar la atención sobre lo importante en ambas comisiones, le decía que he insistido en que el único propósito que tiene y puede tener una comisión de investigación es dirimir responsabilidades políticas sobre lo que ocurrió solo allí, millones de euros pagados por nada, o sobre lo que ocurrió allí y aquí, es decir, la trama que afecta a los dos secretarios generales de su partido, al señor Ábalos, a Cerdán y al señor Koldo, entre otros. Insisto en esto, señor presidente, porque las responsabilidades penales se dirimen en otro ámbito, en el judicial, en el que Coalición Canaria no se ha personado, como por cierto se hizo el Partido Socialista como acusación popular, esa que quieren ustedes impedir a los grupos políticos, pero su grupo político ejerció contra mí con autorización de Ferraz, o sea, suya, en una falsa denuncia registrada por su secretaria general y diputada en la isla de Lanzarote, me refiero, su isla de veraneo, que por cierto fue archivada por los tribunales por falta de interés legítimo del Partido Socialista y para evitar intereses espurios o fraudulentos, que es lo que tenían. Lo digo por aquello de que dice usted que este es el tema: leyes propongo que para mí no antepongo. Eso es lo que hicieron ustedes conmigo. Pero volviendo al objeto de esta comisión y a las responsabilidades políticas, como dije al expresidente y al ministro Ángel Víctor Torres, yo le presupongo que él no se ha enriquecido a título personal, presunción de inocencia, que también a usted, por supuesto, le otorgo, faltaría más la que no tuvieron conmigo, pero también le pedí en su segunda comparecencia que no nos saliera, aunque lo volvió a hacer, con que si se demostrara que se han enriquecido personalmente, él se marcharía o dimitiría, hombre, porque de ser así no es que él se iría, es que se lo llevaría, ¿no? Con las manos por delante, como le dije. Y eso vale para Ángel Víctor Torres, vale para usted o vale para si el Partido Socialista se ha financiado ilegalmente o no. Y es que pretender aquí defender que no se tienen responsabilidades políticas mientras no las haya penales, a sabiendas de que aquí penales no puede haberlas, es trampear trilera y conscientemente, como decía, el propósito de esta comisión, y esto es algo que puede entender cualquiera. Por lo tanto, yo le pido que haga lo mismo que voy a hacer yo, y es ceñirse en su respuesta al propósito de esta comisión, que es las posibles responsabilidades políticas, y comienzo con mi primera pregunta. ¿Tuvo usted alguna responsabilidad política en el nombramiento del señor Ábalos como secretario de organización del Partido Socialista? Muchas gracias, señoría, y en primer lugar, como le he conocido como presidente del Cabildo de Lanzarote, y efectivamente usted ha hecho referencia a los días y las semanas que he pasado en esa maravillosa isla, quiero por delante trasladarle, en fin, buenos días y, por supuesto, el que tenemos algo que compartimos, y es que tenemos una predilección por esa isla que usted ha representado también en nombre de Coalición Canaria. Sobre su reflexión sobre la comisión de investigación, efectivamente se tiene que hablar, se tienen que dirimir esas responsabilidades políticas. Yo también añadiría, señoría, otra función de una comisión de investigación. La función de una comisión de investigación también, como sabe usted bien, es proponer a la luz de todas las comparecencias mejoras
en el funcionamiento institucional para que estas cuestiones no vuelvan a suceder. Y respondiendo a su pregunta, pues efectivamente la responsabilidad política de nombrar a José Luis Ábalos como secretario de organización, pues lógicamente recae en mí. De acuerdo, ya tenemos una primera responsabilidad política. ¿Tuvo usted alguna responsabilidad política en el nombramiento del señor Ábalos como ministro de su gobierno? Si soy el presidente del gobierno y ahí están las funciones, pues evidentemente también. Pues ya tenemos una segunda responsabilidad política. Las listas al Congreso, usted dice que efectivamente las proponen las organizaciones federales, pero las ratifica. Entiendo la dirección nacional y, por tanto, entiendo que también tuvo usted la responsabilidad política de que el señor Ábalos continuara siendo diputado en el año 2023, ¿verdad? Creo que he respondido previamente a esa pregunta, por tanto, sí. Van tres. Una vez cesado el señor Ábalos en su cargo como secretario general, fue nombrado como número 2 el señor Santos Cerdán, e infiero, sin necesidad de que usted me lo responda, que también tuvo la responsabilidad política del señor Santos Cerdán como secretario general del partido. Mi confianza política, sí. Bien. Van 4. Usted asumió que se equivocó cuando mostró públicamente su confianza en que los informes de la UCO no señalarían al señor Cerdán, solo días antes de ser detenido. ¿No cree usted que eso también debió suponer la asunción por su parte de alguna responsabilidad política? Bueno, pues le agradezco y mucho que me haga esta pregunta, porque, mire, cuando se sustanció la moción de censura en el año 2018, una de las cuestiones que posteriormente surgió, se conoció a la opinión pública y que efectivamente ha sido objeto de investigación y de causa judicial abierta, que es la llamada Operación Kitchen. Lo que esa operación demuestra o trata de probar, mejor dicho, es la utilización espuria de instituciones tan importantes como la Policía Nacional que se hizo por parte de la administración previa del Partido Popular con fines absolutamente espurios para lo que es la naturaleza y el objeto de la existencia de la Policía Nacional. Lo que se intentó fue no solamente obstaculizar la acción de la justicia en casos de corrupción que afectaban al Partido Popular, sino también el perseguir adversarios políticos. Adversarios políticos que en mi caso fue desde el año 2014, donde se han tenido conocimiento de informes policiales a los cuales, y cito literalmente, se trataba de informar posteriormente a la superioridad, y se ponían dos acrónimos, PG y VPG. Es difícilmente, vamos a decirlo así, complicado no suponer que PG puede ser, digo que sea, presidente del gobierno y VPG vicepresidente o vicepresidenta del gobierno. Lo dejo como una suposición, pero en todo caso esas investigaciones absolutamente ilegales que se produjeron a adversarios políticos no han sido solamente a mí, a mi familia, e incluso también a mis hijas, como relata ese informe, sino incluso también a otros líderes y personajes o personalidades políticas de otras formaciones, ya sea Podemos, con Pablo Iglesias, o ya sean las formaciones independentistas de Esquerra Republicana o de Junts per Catalunya. Lo cito simplemente como un hecho constatable que nosotros encontramos cuando llegamos al gobierno después de la moción de censura en el año 2018. No, sí. Es que es importante. Es que se me va el tiempo. Señoría, es que yo tengo que responder a esta pregunta. A esta no me he sido, señoría, muy escueto, muy conciso en las preguntas que usted me ha hecho y quiero extenderme un poco más porque es importante... ¿Todavía más con la del señor Cerdán? La retiro la pregunta, entonces. De cara, señoría, a simplemente el conocimiento o no conocimiento por parte, en este caso, de la presidencia del Gobierno de este informe de la Guardia Civil. Lo que yo he dicho es, y lo he dicho siempre, señoría, yo del informe de la Guardia Civil sobre Santos Cerdán me entero mucho después incluso que de los medios de comunicación, y eso sí demuestra algo, es que bajo este Gobierno no hay policía patriótica, ni hay un intento de instrumentalización espuria, como sí se hizo en anteriores administraciones con la Policía Nacional. Gracias, creo que esto es muy importante. Me doy por respondido esta pregunta. Gracias. Que no hay corrupción sistémica es como consecuencia de que hubo una moción de censura donde distintos partidos políticos
asumimos la responsabilidad del Poder Legislativo, y es acabar con esa corrupción que estaba al frente del Gobierno en nuestro país. Gracias, señor presidente. Bien, ha admitido usted que tuvo la máxima responsabilidad en los nombramientos de sus dos secretarios generales y también ha admitido que hay serios indicios, por eso es que pidió perdón, entiendo yo. ¿No considera usted que, por ende, tiene también la máxima responsabilidad política por los hechos supuestamente cometidos o al menos investigados por uno de sus secretarios en la cárcel gracias al cargo o posibilitados por el cargo que sustentaban, de cuyos nombramientos fue usted el máximo responsable político? Lo digo porque si lo hubiese penal de ellos, de alguien será la política de que ellos estuvieran allí. ¿No lo considera usted? Mire, señoría, yo sobre esta cuestión he respondido antes y vuelvo a responder. El Partido Socialista y yo como presidente del Gobierno hemos asumido siempre la responsabilidad política en primera persona y lo hemos hecho de manera inmediata. Entonces, lo que se hacía era tapar, ocultar, justificar casos de corrupción, supuestos casos de corrupción. En este caso, nosotros hemos actuado de manera inmediata. Cuando se produce la detención de Koldo García, yo exijo el acta de diputado José Luis Ábalos. E incluso le diré, hubo también incredulidad por parte de la organización, que decía, ¿por qué tenemos que tomar una decisión de esas características? Lo hicimos. Se asumió esa responsabilidad, como también se ha asumido la responsabilidad de, en el momento en conocer los supuestos casos que afectan a Santos Cerdán, hacer una reforma que fortalezca los controles previos en nuestra organización, en el Partido Socialista, y proponer mejoras coherentes con todo lo que hemos venido haciendo durante estos años en lucha contra la corrupción, la asunción de responsabilidades y los mecanismos de prevención anteriores. Por tanto, yo creo, señoría, que nosotros asumimos esa responsabilidad. Gracias. Y lo que hacemos es ejercerla y desarrollarla. Algunas de ellas son modificaciones legislativas que necesitarán del apoyo de muchos grupos parlamentarios y esperemos que tenga la suya. Gracias, señor presidente. Yo creo que ha aclarado que, bueno, en la designación sí tuvo usted la máxima responsabilidad política. Se lo digo porque usted insistió, y pudo escuchar toda España y aplaudir, entre ellos yo, que en política, dijo textualmente, el perdón no bastaba cuando se tiene la máxima responsabilidad de un partido o de gobierno, como la tenía Rajoy en su momento, y que había que asumir responsabilidades ante los españoles. A mí lo que me parece es un ejercicio, de profunda hipocresía política, apelar y aspirar a que el perdón, que no debía valer para los españoles cuando se tiene la máxima responsabilidad, se tenía, que ahora usted tiene, la política, pues se pretenda, ¿no? Aspirar o pretender que sí deba valer para usted y para los españoles el perdón, y así se lo tengo que decir. Mire, en noviembre de 2024, con Ábalos y apartado del Partido Socialista, como usted bien ha explicado, dijo usted sobre las palabras de Víctor de Aldama en su comparecencia judicial, en la que acusaba principalmente al señor Ábalos y al Partido Socialista de financiación ilegal, además de restarle todo crédito, lo siguiente, y como el presidente me ha dicho que era posible hacer uso de recursos, yo le voy a poner, por si usted no recuerda, lo que dije usted textualmente refiriéndose a esa comparecencia del señor Aldama en sede delante del Parlamento. Mi planteamiento siempre ha sido el de que cualquier atisbo de corrupción en el Gobierno iba a ser extirpado de raíz. Y eso hemos hecho. Desde el año 2018, decía justo antes. Usted me va a permitir ahora una segunda reflexión, señor presidente, porque obviamente se refería usted al señor Ábalos, porque a él se refería Aldama en la comparecencia a la que usted aludía, a quien si no había extirpado usted del gobierno. Me detengo porque estas palabras para mí tienen una enorme trascendencia en lo que aquí nos ocupa y por razones que desconozco pasaron entonces inadvertidas. Es que, como es sabido, el subconsciente a veces nos traiciona y ni siquiera su célebre manual de resistencia lo pudo prever en esta ocasión. Para mí supone el kit de la cómplice cuestión, señor presidente, nunca antes aclarada, porque usted dijo, hemos extirpado del gobierno. En julio de 2021, cuando usted extirpó a Ábalos del gobierno, nadie, absolutamente nadie, sabía nada sobre la trama. Nadie, salvo usted, a tenor de sus propias palabras.
porque cuando en 2024 usted aparta y se destapa el escándalo, aparta al señor Ábalos, de donde lo aparta es del Partido Socialista, no del gobierno. Yo creo que esta vez sí dijo usted la verdad. Efectivamente, fue en 2021 cuando, ante los atisbos de corrupción, fueron sus palabras, le estirpa el del gobierno, pero entonces no explicó públicamente las razones ni entonces hizo nada para que se depurasen responsabilidades, señor Sánchez, sino que muy al contrario, le ratificó en el año 2023 como diputado. Por eso, yo infiero que usted admitió implícita y acaso inconscientemente ser cómplice, al menos por omisión, desde el año 2021 y por confirmación a partir del año 2023. Usted está obligado a decir aquí la verdad, señor Sánchez, y eso es lo que usted dijo, no son mis palabras. Permíteme que controle mi tiempo porque lo voy a compartir con... voy bien de tiempo. Señor presidente. Pero esto, en fin, es un diálogo, entiendo. ¿Puedo intervenir? Sí, bueno, yo le repito la pregunta. ¿Es correcto que usted dijo que extirpó del gobierno cualquier atisbo de corrupción? ¿A quién se refería, al señor Ábalos? Le agradezco, señoría, que... En fin, yo creo que es importante también, de cara a la ciudadanía que está siguiendo esta comparecencia, que pongamos las cosas en sus justos términos, ¿no? Porque, claro, usted viene a inferir, efectivamente usted infiere, usted no pregunta. No, lo dijo usted. No, usted infiere, usted insinúa. Y ahora me permitirá a mí que también ponga sobre la mesa cuál es mi verdad. Mi verdad. ¿La hemos escuchado? No. Además, por cierto, le diré que quien dice que mentir no es un delito no es nadie del Partido Socialista, es de otra organización política. Pero en todo caso, creo que es muy importante, señoría, poner las cosas en sus justos términos, no hablando de inferencias, de insinuaciones, sino sobre hechos. Los hechos son que en el momento en el que se sustancia la moción de censura, ya por el año 2018, lo que hay es una sentencia de la Audiencia Nacional. Hay una sentencia de la Audiencia Nacional, señoría, que dice cosas tan graves como la siguiente. Dice que la corrupción del Partido Popular, y cito textualmente, se creó en paralelo un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local. La corrupción se extendió hasta hacerse sistémica. Sobre su financiación ilegal, sobre la caja B del Partido Popular... Pero, señor presidente, aquí yo no estoy haciendo preguntas sobre el Partido Popular. Yo le estoy preguntando, en todo caso... Usted, señoría, perdóneme, señor presidente... Tengo otro... Señoría, pero... Sí, le entiendo, señor. No, pero es que yo le estoy preguntando... Contente, señor presidente, a lo que le acaba de preguntar el señor. Es que, señor presidente, yo no le estoy preguntando por lo que hizo el Partido Popular, sino por su palabra. El propio interpelante, señor Sánchez, le está diciendo que no le contesta a lo que le está preguntando. Por lo tanto, acojo la petición del señor Sanginés y conteste, por favor, a lo que le ha preguntado. La pregunta es, ¿fue usted quien dijo... Señoría, ante los atisbos de corrupción que hemos extirpado del gobierno? Le estoy preguntando por eso, no por los casos de corrupción del Partido Popular. Yo lo que no puedo dar es por hecho y por válido algunas de las inferencias e insinuaciones. No son inferencias, son sus palabras. En todo caso, agradezco, como siempre, la imparcialidad de la presidencia de esta comisión. Es un sarcasmo, ya me entienden ustedes. Pero en todo caso... Yo le agradezco, señor Sánchez, su valentía con quien sabe que no puede debatir. No sabe cuánto se lo agradezco. Bueno, muchas gracias, señor Sanginés. Muchas gracias, señoría. En todo caso, simplemente por terminar, sobre esta cuestión, que efectivamente es bien distinta al actual caso, señoría, es que hay una sentencia de la Audiencia Nacional que dice textualmente, ya con esto termino, que sobre la condena del Partido Popular se benefició esta organización de los actos de corrupción de Correa y de sus empresas, por ejemplo, con más de 1 millón de euros de pagos en negro para reformar las sedes. Vamos a ver, señor Sánchez, pues ¿qué parte no ha entendido de lo que este presidente le acaba de decir? Señoría, yo estoy respondiendo todas las preguntas. Bien, si puedo continuar. Todas las preguntas. Pero en todo caso... Señor Sanginés. ¿Puedo continuar? Señor Sanginés. No, pero... Termino, señoría. Por tanto, estamos hablando, señoría, de una sentencia en firme. Y aquí estamos hablando de una investigación. Y recuerdo las palabras del jefe de la oposición, cuando se dio a conocer, en las primeras etapas, esto que sucedió. Un sumario no es una sentencia, una imputación no es una condena. Gracias, señor presidente, aunque no me haya
Respondida la pregunta, ni mucho menos aclarado a quién se refería usted cuando dijo que habían extirpado del gobierno. Continúo con el interrogatorio porque no son mis palabras, fueron las suyas y obviamente nadie más fue extirpado del gobierno de la Nación con esta causa que el señor Ábalos, de donde fue extirpado, fue del Partido Socialista una vez se conoció la trama. Desde toda lógica, señor presidente, usted como presidente del gobierno y secretario general del Partido Socialista, yo creo que objetiva y necesariamente tiene la máxima responsabilidad política ante lo que emana de esos informes. Me refiero exclusivamente a la política y de la instrucción judicial por haber sido quien nombró primero ministro al señor Ábalos, quien confió primero en él como secretario general y después en el señor Santos Cerdán y probablemente también quien validó el nombramiento como asesor del señor Koldo, entre otros. Y en política y en sede parlamentaria, señor presidente, usted conoce perfectamente lo que significa asumir responsabilidades políticas y efectivamente tenía la razón que no se aplica. Asimismo, cuando dijo que no basta con pedir perdón, sabe que solo hay una manera de saber si la ciudadanía considera que merece su confianza y usted sabe cuál es. Por eso le pregunto si se va a someter al refrendo de la ciudadanía, como pide la mitad, al menos, del arco parlamentario, porque el que viene a la derecha comprenderá usted que si la democracia así lo considerase, no es una razón, al menos no democrática. Ni debiera temer usted el refrendo si se creen las encuestas de Tesano. O si en su contrario, si no va a convocar las elecciones, se va a someter usted a una moción de confianza, como le ha pedido en reiteradas ocasiones mi compañera diputada Cristina Valido, que a tenor de los últimos acontecimientos parece tener más sentido que nunca. No sé si usted lo considera así, una cosa o la otra. ¿Varás hacerla? Señoría, mire, sobre la primera de las cuestiones, España vive en una democracia y, por tanto, pues cuando sean convocadas las elecciones en el año 2027, la ciudadanía tendrá ocasión de decidir qué orientación y qué rumbo le da a su país. Y yo, por supuesto, voy a defender lo que he defendido desde que tengo el inmenso honor de ser presidente del Gobierno, que es un proyecto de avance, que creo que además está dando sus frutos en el ámbito económico, en el ámbito del empleo, en el ámbito de los derechos, en el ámbito de la proyección internacional, en definitiva, en el de la construcción europea, en definitiva, un proyecto de avance y no un proyecto de retroceso, que, por cierto, siendo usted representante de una importante isla de las Islas Canarias, como es en las Islas Canarias, en este caso en el suyo, Lanzarote, desde luego le diría que sería absolutamente nocivo ese tipo de gobiernos para las Islas Canarias. Y nos vamos a presentar, además, como hemos hecho siempre, con un proyecto de regeneración, de renovación, de avance, que es lo que merece y necesita nuestro país. Y por tanto, será en ese momento cuando se sustancie, pues efectivamente, qué orientación le quiere dar cada ciudadano y ciudadana con su voto. Y en relación con la segunda de las cuestiones, quiero recordar, señoría, que el Parlamento, la Constitución, otorga un instrumento, que es la moción de censura, a sus señorías para presentarla en el Congreso de los Diputados. Me parece bastante importante subrayar esta cuestión, la de la moción de censura, porque últimamente hemos escuchado por parte del PP, de Vox, porque al final esto no va de la amnistía, ni va de esto va de que hay un presidente de gobierno progresista al frente de la Administración General del Estado. Parece importante porque la Constitución refiere a que el instrumento de la moción de censura es para hacer una moción de censura constructiva, no instrumentalizar esa moción de censura para cambiar de gobierno y convocar elecciones. Eso es lo que yo hice precisamente en la moción de censura del año 2018, mantenerme fiel al espíritu y la letra de la Constitución. Aquellos que hablan de constitucionalismo, del PP y de Vox, al final lo que hacen es retorcer esa Constitución, como hacen con este Senado y con esta comisión de frustración, más que de difamación, la frustración que tiene el principal partido de la oposición y Vox, precisamente de las instituciones y de la Constitución española. Muchísimas gracias. Gracias, señor presidente. Por eso le hacía las dos preguntas en una, porque efectivamente la moción de censura depende de terceros, pero la moción de confianza depende de usted mismo. Pero si tuviera la voluntad de hacerla. Pero la moción de censura no puede ser instrumental. Le ruego me deje. Entiendo que en eso estaremos o no de acuerdo. Sí, en eso estamos de acuerdo, como usted estará de acuerdo en que la moción de confianza es una prerrogativa suya y que se dan las circunstancias, creo yo,
más que razonables para que así fuera. Pero bueno, en cualquier caso ya me ha respondido a esa pregunta. Yo le agradezco para terminar sus respuestas, señor presidente. Espero que entienda que es mi cometido tratar de llegar al fondo de las responsabilidades políticas, no así las penales, como he dicho antes, cuya presunción de inocencia presumo a todos, incluso a quienes están siendo investigados y usted no lo está haciendo. Y aunque no sea objeto de esta comisión, permítame despedirme diciéndole, más bien pidiéndole, que ya que parece que no va a haber presupuestos ni tampoco elecciones y por tanto... Señor Sánchez, sí. No vaya por ahí, no vaya por los presupuestos, que no está dentro del objeto de esta comisión, usted lo sabe. Aquí se han dicho tantas cosas, voy a terminar, son solo 30 segundos, señor presidente, ni tampoco gobierno, hombre, que al menos considere y acepte usted valorar la aprobación del decreto canario para dar cobertura jurídica y económica a los compromisos adquiridos con Canarias y con Coalición Canaria en su investidura. Dejo suficiente turno de tiempo a mi compañero en el Grupo Plural, 25 Muchas gracias, señoría. Como ustedes gobiernan con el Partido Popular, si convencen al Partido Popular, estoy convencido de que podremos convalidar ese Real Decreto. Lo que van a ver en el Congreso es algo histórico. Junts rompiendo el guión y colocando al presidente contra la pared, no por lo que diga la oposición clásica, sino por quien sostiene su aritmética. El interrogatorio dejó 3 estampas que pesan. El espejo de la coherencia. Junts le exige a Sánchez lo que Sánchez exigió a otros: respuestas claras y fechas. Catalán en instituciones europeas, balanzas fiscales, rodalies y, sobre todo, cumplir lo firmado en Bruselas. Cada evasiva alimenta la tesis de Junts: no cumple si no hay presión. La sombra del efectivo. ¿De dónde salen los billetes?, fue la pregunta que lo encharcó todo. Sánchez habló de trazabilidad y cuentas corrientes, pero no apagó el incendio. La imagen de sobres y fajos ya está instalada en la conversación pública, y Junts la explotó sin elevar el tono. Frío, quirúrgico, devastador. Houdini o trilero. El cierre de Junts fue dinamita. Ser poco serio no te lleva a prisión, pero te condena a la debilidad. Traducción: si no hay cumplimiento inmediato, habrá coste parlamentario. El mensaje va más allá de la comisión. Se acabó el crédito. Más presión en cada votación. Sin cumplimiento verificable, Junts tensará el tablero en el Congreso. Rodalies y balanzas se vuelven pruebas del algodón. O hay avances tangibles, o el relato de Houdini prende. El efectivo en Ferraz seguirá en portada. Cada dato nuevo reabrirá el flanco ético que Sánchez intentó cerrar con comparaciones al PP. En resumen, Junts no fue a lucirse, fue a poner fecha de caducidad a las excusas. Y dejó un aviso grabado a fuego: o cumples, o caes por desgaste. Esto no es un episodio más. Es el comienzo de una relación a reloj en la que cada silencio tiene precio político.